y también un saludo para todos los hermanos que están van a ver la enseñanza bíblica en diferido en YouTube. Bueno, un saludito para el hermano Mauricio que está aquí presente, su hermano Rodrigo, Dios te bendiga, el hermano Noel, hermano José, hermano Francisco, Mateito, y bueno, ya nuestro hermano Gilmar que participó. A todos que están unidos en las redes sociales que se conectarán, un saludo muy especial. Bueno, quiero hoy tratar un tema que es bien importante. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué, hermano Rodrigo? Que le faltó, ¿qué? Sabiduría, le faltó conocimiento. Muy bien, le faltó conocimiento. Entonces, aquí es donde hay cosas que a veces las personas hacen sin darse cuenta y cometen errores. Y a veces no lo hacen intencionalmente, pero por falta de sabiduría se cometen errores. Entonces vamos a mirar ahora la parte esencial de lo que es el pecado. ¿Qué es un pecado? ¿Ya? Este fue el versículo que utilizamos el martes pasado, pero yo no di la primera parte y di la última parte, entonces yo hoy quiero darlo completo, ¿ya? Entonces el pecado, déjame mirar a ver cómo es esto acá, ¿ya? El pecado es el que sabe hacer lo bueno y qué, y no lo hace. Y esta parte es importante porque, mire, hay pecados por acción y hay pecados por qué. Por omisión. Exactamente, por acción y omisión. ¿Cuáles serían los pecados por omisión? No practicar los mandamientos. ¿Cuáles serían los pecados de acción? Pues cometer los delitos, ¿ya? Y está también otro pecado que es el que actúa de mala fe y el que actúa de buena fe. El de buena fe porque hace algo, pero lo hizo no pensando en hacer mal, pero por ignorancia cayó. En el caso de Eva, ay sí, para alcanzar sabiduría, ella lo hizo de buena fe, ¿ya? Pero Satanás la indujo a ella ¿con qué? Con ser con tanta sabiduría y le hizo la maldad, Satanás obró de mala fe. ¿Sí me entienden? Entonces, esas clases de pecados, ya teniendo eso. Ahora, si ya Dios nos conoce desde antes, aquí es donde yo quiero que usted mire el plan de Dios y Satanás lo que hizo. Entonces vamos a hacer una contraparte, hermano Rodrigo, y es, Jesucristo nos conoció y nos predestinó ¿a qué? Romanos 8:29, ¿ya? Porque aquí es donde ustedes tienen que tener en cuenta que el que metió el pecado en el mundo tiene nombre propio y se llama ¿quién? Satanás. Él fue el que llegó y dijo, mire, esto está para ustedes. Y la mujer, o sea, de buena fe cayó, pero ella no pensaba en eso, ella cayó, pero el otro de mala fe le hizo la zancadilla. Y eso pasa, acá se utiliza mucho eso, sobre todo en las autoridades, ¿ya? Hacen para agarrar al delincuente, lo que sea, entonces se hacen pasar. Una vez había uno que parecía un indigente ahí y era un agente encubierto, y para hacer caer al otro ofreciéndole que se había encontrado medio kilo de drogas y eso, y el otro pensando que era un indigente y era un agente encubierto. Entonces esta es la parte que yo quiero que todos nosotros tengamos en cuenta para nosotros poder entender qué es este asunto de la astucia, ¿ya? Cuando las personas quieren, por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado. Nosotros andamos en un mundo donde todo funciona ¿con qué? De allá para acá con astucia. Todo con astucia. Entonces nosotros tenemos, Jesucristo le dice, mire, yo los mando a ustedes como ovejas en medio de ¿qué? De lobo, eso dice. Pero nosotros, como vivimos en una burbuja, vamos a decirlo así, de un pueblo sano, entonces nosotros pensamos que afuera es lo mismo. No, afuera hay que andar alerta. Por eso que Jesucristo dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Así que sean ¿qué? Prudentes como serpientes, que suena feísimo, pero que es la verdad, que suena como, uy, qué raro que Jesucristo haya usado eso. No, significa que la serpiente tiene prudencia para evitar que le hagan el mal. Eso es. Y sencillos como ¿qué? Una paloma. Sencillo como una paloma. Y eso se adquiere cuando usted se vuelve experto en ¿qué? En la justicia. Eso se adquiere cuando se vuelve. Porque dice, ¿quién como mi siervo que aunque todo lo ve es que ciego, y aunque todo lo oye es que sordo? Entonces uno ve las cosas, pero uno ya va a tratar
cuando uno no ve por causa de la justicia es porque uno está tratando de ganarse esa alma. ¿Para quién? Para Cristo. Pero si yo viera todo lo malo que hay en esa persona, entonces imagínese, y no conozco la justicia que se revela en el Evangelio, entonces yo en vez de irle a compartir el Evangelio, lo agarraría. Y eso pasa a veces en la iglesia. Bueno, estamos todos en crecimiento. Ahora, ¿qué nos dice Romanos 8:29? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire, este versículo hay que ponerle mucha atención, hermanos. Yo le voy a decir por qué. Ahí nosotros tenemos en Romanos, que es 8 y versículo 29. Dice clarito, en 8:29. Dice, porque a los que antes, ¿qué? Conoció. A los que antes conoció, también los que predestinó. Para que fuesen hechos conformes a qué. O sea que nuestra predestinación es que somos hechos conforme a la imagen de quién, de Dios. ¿Ya? Conforme para que Él sea el primogénito en que entre muchos hermanos. Pero la palabra que aquí me llama, la clave es que Él a los que antes conoció. Y la Biblia dice, hemos leído en 1 de Juan 2:4, ¿qué es conocer a Dios? ¿Alcanzan a recordar el versículo? El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es que mentirosos. Pero dice, la verdad de él, la verdad no está que en él. Entonces Jesucristo dice, a los que antes conoció. ¿Qué significa eso? Que Él conoce únicamente a los que guardan ¿qué? Sus mandamientos. Y a esos que guardan sus mandamientos es que los predestina. ¿A qué? A que sean hechos conforme a la imagen de Dios. Entonces, hermanos, que usted salió predestinado para la salvación, aunque usted peque, se va a salvar. No, señor, así no funciona la justicia. La predestinación es que si yo me subo en un bus que va para Nueva York y en Washington me bajo, llego a Nueva York, pero el bus sí llega, pero yo no, ya me quedo por el camino. Lo mismo pasa, este camino, nosotros nos metimos acá es con Jesucristo. Hermano Mauricio, con Jesucristo. Os digo, con Jesucristo. Y de ahí no nos salimos. Y adquirir la mente de Cristo es la prioridad número 1. Recuerden eso. Que usted tiene que, cuando usted hable, por eso es que a nosotros, si usted habla con sus puntos de vista, a usted lo pueden ¿qué? Contradecir. Pero si usted pone la palabra de Dios primero y el punto de vista de Cristo, es muy difícil que alguien le contradiga. Y eso lo dice Cristo. Yo daré palabra y sabiduría a la cual no podrán ¿qué? Contradecir ni rechazar, aunque ¿qué? Aunque se opongan. Usted se puede, por lo menos todo el mundo puede estar opuesto a las cosas de Dios, pero no puede ni rechazar ni contradecir, porque nosotros tenemos que la verdad. ¿Cuál verdad? La de Cristo. Entonces acá, ¿cómo Dios nos conoce a nosotros, hermano Rodrigo? Uno dice, bueno, porque yo guardo los mandamientos. Pero resulta que hay un pequeño versículo que nos da como una idea tremenda, porque dice que a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A la imagen de Dios. Entonces Dios en el Génesis, ¿qué dice? Y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a ¿qué? A nuestra imagen y ¿qué? Y semejanza. O sea que ya había un proyecto. O sea, él dijo, vamos a hacer al hombre, pero conforme a nuestra imagen y ¿qué? Y semejanza. ¿Quién lo dijo? Dios. Y ya Dios nos conoció. Por eso es que hay dos simientes, y esto hay que tener muy en cuenta. Hay dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de ¿qué? De la serpiente. Entonces, dentro del libre albedrío, escúcheme bien, porque la salvación, Jesucristo dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a quiénes? ¿A solamente a la simiente de la mujer? No, a toda criatura. O sea, para todos. Por eso Dios no hace acepción de personas. Pero resulta que aquí es donde viene, por eso hablé primero del pecado. El pecado es la brecha del engaño para que usted arranque para un camino o arranque para el otro. Pero ya Dios te conoce, el plan era de Dios ese, hacernos conforme a su imagen y semejanza. Pero se metió el que era querubín protector y se volvió diablo, y ese fue el que engañó. Y la mujer cayó no por mala fe, cayó por buena fe.
y Satanás cayó por mala fe. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo Dios antes nos conoce? ¿Cómo Dios nos conoce? Porque dice, a los que antes conoció, a estos predestinó para que fueran hechos conforme. Pero Él, ¿cómo nos conoce? Jeremías 1, 4 y 5. ¿Cómo nos conoce Él? Jeremías 4, 1 y 5. ¿Qué nos dice? Puede leerlo, hermano Gilmar. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mira, antes que qué, antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Usted sabe qué significa eso? Antes que te formase en el vientre te conocí. O sea que Dios, que dijo, cuando Él dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, Él ya tenía un ADN listo para nosotros. Pero había dos creaciones. Por eso dice, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Pero luego la creación terrenal dice, y formó Dios al hombre. Puede leer 2.7, por favor, para que mire la otra creación, la terrenal. ¿Qué dice? ¿De Jeremías? No, de Génesis 2.7. Génesis 2.7. Por eso es muy importante, hermanos, que tengamos en cuenta estas dos presentaciones, porque es muy importante. Nos disculpan los hermanos de Facebook, tenemos algún problema técnico, se nos va la conexión, pero ahí estamos nuevamente. Entonces, muy importante lo siguiente, hermanos. ¿Cómo nos dice? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser ¿qué? Viviente. Fue el hombre un ser viviente. Ahí Dios tenía ya un plan para hacer ese hombre conforme a la imagen, pero era de los terrenales. No era conforme, en el sentido terrenal era conforme a los terrenales, pero eso mismo iba a ser transformado para ser conforme a qué, al espiritual. Pero eso era en el campo que terrenal, por eso lo tomó del polvo de qué, de la tierra. Hizo un alma que viviente de la tierra. Pero también él dice, voy a hacer al hombre también conforme que a mi imagen y semejanza. ¿Y quién es la imagen del Dios invisible? Jesucristo, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Pero a Jesucristo, por eso a Jesucristo no lo tomó del polvo de la tierra. Esa es la diferencia. Vamos a ir a Corintios, porque me metí ya en esta parte y yo quiero que usted lo mire. Corintios capítulo 15, ¿ya? Terrenal, primera de Corintios capítulo 15, las dos glorias que hay. Creo que es 15:40, algo así. Vamos a mirar. Mire, vamos a mirar el 41, el 40, por favor, pueden leerlo. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Cuando Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, ¿es el cuerpo qué? Celestial. Y cuando dice, Dios formó del polvo de la tierra y sopló su nariz, fue un alma viviente, ¿es el cuerpo qué? Terrenal. Ahora dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pero una estrella es diferente de otra en gloria. Así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resultará en incorrupción. Se siembra en desorden, resultará en gloria. Se siembra en debilidad, resultará en poder. Ahora, puede leer el versículo 45, ¿qué dice? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, el primero es alma ¿qué? Viviente. Alma viviente, o sea, es lo terrenal. O sea, el cuerpo que animal, lea el 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Por eso el hombre pertenece al reino animal, en la biología. Pero eso es el cuerpo, ¿ya? Y tiene un ADN que es diferente al ADN del cuerpo espiritual. Ahora, dice, así también es que fue hecho el primer hombre Adán viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. El postrer Adán, ¿quién es? Jesucristo. Al 46, ¿qué dice? Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual.
El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Mire, el primer hombre es de qué? De la tierra, pero el segundo es qué? El Señor del cielo. Es el Señor, el cual es el Señor, es del cielo. Entonces, en ese segundo es que nosotros somos hechos conforme a qué? A la imagen de Dios. Pero el primero es semejante al segundo. Yo le voy a decir, Juan el discípulo amado miraba a Jesucristo ¿qué? 3 años y medio todo el tiempo. Y cuando él lo mira ya, como el hombre celestial, dice, y yo miré al Hijo del Hombre, pero era como semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué era semejante? ¿Por qué no dice, y yo vi a Jesucristo y era igualito al que estaba No, ya era diferente. Ya lo miró a él en la misma figura, pero celestial. Pero nosotros tenemos esta figura, pero esta figura pertenece al cuerpo ¿qué? Terrenal, al cuerpo animal y al primero eso. Pero dentro de todo eso, Dios tenía un plan. Y entonces, Satanás metió esa parte. ¿Ya? Con engaños. Porque la creación estaba ¿qué? Perfecta. A Adán no le faltaba nada, ni a Eva le faltaba nada. Eran perfectos. Estaban en gloria. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Por eso cuando el hombre que está al lado de Cristo, acuérdate de mí cuando venga de tu reino. Jesucristo no le dice, yo me voy a acordar y a usted lo voy a meter en mi reino. No, le dice, hoy mismo estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. ¿Y de dónde había caído el hombre? Del paraíso. Y el hombre se murió ahí. El cuerpo terrenal se murió y su espíritu entró a donde? El cuerpo celestial entró a donde? Al paraíso. Entonces, el pecado es lo que hizo que todos los hombres cayeran de la gloria de Dios. Por eso es que dice el Jeremías 1, 4 y 5, antes que te formases del vientre, ¿qué? Yo te conocí. Y antes que naciese yo, ¿qué? Te santifiqué. Eso de conocer es que Él nos conoce ¿en qué? Voy a poner un ejemplo. Si yo voy a, hermano José, voy a poner un ejemplo suyo. Usted tiene en su mente un mueble que diseñó en su mente, ¿cierto? Y usted lo elabora y ya lo hace. Y usted dice, hermano Henry, yo este mueble antes yo lo conocí. Así me lo imagino. ¿Verdad? Porque lo tenía ¿qué? En la mente. Lo mismo, Dios tiene el proyecto en la mente. Y antes de eso nos conoció. Ya. Yo voy a hacer a fulano de tal la silla y así fue. Ahora, ya hemos llegado a esa parte. Dios conoció a Jesucristo antes de que formase en el vientre de la Virgen María. Esa pregunta es con doble intención. Mira, aquí es donde viene el asunto. Vamos a ir a Juan 17:5 porque este es uno de los versículos que puede salir una doctrina muy extraña, pero yo le voy a decir por qué yo lo he tocado hoy. ¿Ya? Hermana Patricia Rodríguez, Dios te bendiga. A las 100 personas que están en línea. Juan 17:5, puede leerlo, hermano Gilman. Mire lo que dice. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo. Él está, escúcheme bien, Él está hablando. ¿Su manifestación en qué? En carne, sin pecado. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve que contigo antes que el mundo que fuese. Entonces ahí es donde viene el problema. No. Entonces Jesucristo existía desde antes de qué? De antes del mundo, ¿cierto? Pero era el hombre que espiritual. Y Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y qué. O sea que nosotros vamos para llegar a ser ¿qué? Ese cuerpo espiritual. Pero Él aclara delante de los apóstoles, dice, mire, ahora pues, Padre, glorifícame
con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo que fuese. Todo el mundo cree que Jesucristo existió a partir del nacimiento. Ahí existe Él en su manifestación, ¿en qué? En carne. Por eso la Biblia dice, y Jesucristo dice en Apocalipsis, yo soy el alfa, omega. Principio, ¿por qué? Porque nació en la Virgen María. Y fin, porque va a terminar su programa de salvación. Y por eso es principio y fin. Y cuando Él termine el programa de salvación, dice, yo le voy a dar a usted mi nombre nuevo. Ya no me va a llamar más Jesús, tiene un nombre nuevo. Y a usted también le voy a cambiar el nombre. Usted va a tener un nombre nuevo también. Yo le estoy diciendo todo esto. Ahora, cuando los apóstoles vieron a Jesucristo, estaban mirando un ser eterno que había tenido un principio en su cuerpo, ¿qué? Terrenal. Eso es todo, en su cuerpo terrenal. Entonces Jesucristo está desde antes de la fundación, ¿qué? Del mundo. Dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que yo tuve antes que el mundo, ¿qué? Fuese. ¿Por qué Él dice eso? Vamos a mirar Juan 10:30. ¿Qué nos dice Juan 10:30? Yo y el Padre uno somos. Él y el Padre uno es. Pero como Él está, escúcheme bien, como Él está en el cuerpo terrenal sin pecado, Él tenía que decir así. Porque Él está en una dimensión diferente a la otra. ¿Ya? Pero Dios es ¿qué? Omnipresente. Está aquí y está allá. Pero como son dos dimensiones, Él sí puede hablar así, porque Él es ¿qué? Dios. Pero yo si estoy acá, no puedo estar de esa manera allá. Solamente a través de Cristo es que yo puedo estar, como dice, donde yo me encuentro en el momento consciente. Pero solamente Dios es el que es omnipresente. Mira, cuando Él está hablando con Nicodemo, Juan 3:13, yo quiero explicar esto porque ese versículo, no, es que ahí están los dos. Un momento, Dios es uno. En este momento son dos, ¿por qué? Porque el uno está en una dimensión, que es el mismo Dios, y al mismo tiempo está ¿qué? En el cielo. Vamos a leer Juan 3:13 Mire lo que dice Juan 3:13. ¿Qué nos dice? Juan 3:13. 13. 3:13, sí. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo. Está hablando con Nicodemo, ¿en dónde? En la tierra. Nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. El Hijo del Hombre. Sino el que descendió del cielo, Sí. el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Le dice de esa manera ¿a quién? A Nicodemo. Que el Hijo del Hombre está ¿qué? En el cielo, pero estaba ahí en la tierra. ¿Por qué Jesucristo miente? No, porque Él ¿qué? Es omnipresente. Podía estar Él hablando, pero al mismo tiempo lo llenaba todo. Por eso hay el versículo por allá en Efesios que dice, porque Él subió por encima de todos los cielos para llenar lo que todo, para que Cristo sea el todo en quienes, en todos. Por eso usted ve que llegan 3 ángeles. Nosotros somos parte de Dios, pero no somos Dios. Escúcheme bien. Por eso llegan 3 ángeles, ¿a dónde? Donde Abraham. Se van 2 para Sodoma y Gomorra y queda 1. Y ese ángel resulta ser ¿quién? Jehová. ¿Sí me entiendes? Por eso es que dice, Jesucristo le dice ¿a quién? A Saulo de Tarso. Le dice, mira, Saulo, Saulo, ¿usted por qué me persigues? Y Saulo, si yo no lo estoy persiguiendo a quiénes, a los apóstoles y a los cristianos. Entonces le dice él, ¿por qué? Saulo, ¿por qué usted me persigue? Porque ya nosotros somos uno con ¿quién? Con Cristo. Pero aquí es donde está el problema, que para ser uno con Cristo usted tiene que eliminar su punto de vista y quedarse con la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo yo elimino mi punto de vista? Cuando yo le doy la prioridad ¿a quién? A Cristo en todos mis pensamientos y opiniones. Ahí yo elimino el punto de vista de Cristo. Y eso es difícil al comienzo, porque a mí me costó eso. Al comienzo es muy difícil porque le preguntan algo y a mí me lo han dicho varias veces, pero yo quiero oír de su opinión, su opinión. Una vez alguien me dijo eso así, no puedo dar mi opinión. Yo, ¿por qué? Porque yo ya me morí.
El que vive es Cristo en mí. Entonces tengo que dar la opinión de quién, de Cristo. Y esto es muy importante porque es que Jesucristo nos está haciendo conforme a su imagen y qué, y semejanza. Yo llego al cielo y los miro a todos ustedes alrededor de Cristo. ¿Cuál imagen tienen ustedes? La de Cristo. Todos tenemos la imagen de Cristo, una gloria que celestial. Hay diferencia entre ángel y ángel mínima. Se distingue, sí, nos distingue porque el ángel Gabriel se distingue el ángel Gabriel o arcángel. El arcángel Miguel. El arcángel Miguel y el ángel Gabriel, ¿cierto? Ellos tienen distinciones. Pero aquí el problema es que nosotros debemos de pertenecer a la simiente de ¿qué? De la mujer. ¿Cuándo nosotros pertenecemos a la simiente de la mujer? Cuando Dios nos conoce ¿en qué? En ese proyecto que nos va a hacer conforme a la imagen de qué. A los que antes conoció, a esto también ¿qué? Los predestinó para que fuesen hechos ¿qué? Conforme a la imagen de Dios. Entonces, hasta ahí todo. Entonces, Jesucristo, por eso Jesucristo le dice a los fariseos, bueno, si el Mesías venía de David, ¿por qué David lo llama Señor? Si es su hijo. Entonces ellos se quedan de atrás, ¿eso por qué? ¿Por qué lo llama Señor? Vamos a ir a Hechos, capítulo 2 para explicar la parte de 2. Hechos capítulo 2, porque yo quiero que ustedes se den cuenta, porque Dios es el todo en todos. Yo soy parte de Dios, pero nunca seré Dios, acuérdense, nadie va a ser Dios. Yo soy parte de Dios, pero en su imagen y qué, semejanza, pero en potencia y en el todo, Él es el todo en todos. Eso hay que, y por eso Él tiene la preeminencia. Por eso es que lo que leímos ahí, dice, somos hechos conforme, para que seamos hechos conforme a la imagen de Dios, para que Él tenga que, sea el primogénito entre todos. Y luego dice, para que Él tenga preeminencia en todos. Ahora, ¿qué nos dice Hechos 2, cómo fue que yo dije? 2:32. Vamos a mirar. Capítulo 2, aquí ya está. Capítulo 2 y versículo 34, ¿qué nos dice? Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo el Señor, ¿a quién? A mi Señor. Entonces él sí, por lo menos si él hubiera estado allá al lado, David hubiera estado al lado de Nicodemo dice, pero él dice que está en el cielo y está hablando aquí conmigo. Entonces David, si hubiera estado en ese momento, dice, Nicodemo, ven para acá. Yo tuve una visión. ¿Y cómo así? Yo miré al Señor que estaba en la tierra y miré al mismo Señor que estaba en el cielo. No, pero son dos diferentes. Sí, son diferentes ¿en qué? En que hacen una acción. El que está en el cielo engendra. Pero al mismo tiempo ese cuerpo que se forma, el que engendró habita en ese cuerpo. Por eso es que le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoce. Felipe, el que me ha visto a ¿quién? El que me ha visto al Padre. Pero es uno solo. Pero hay que entenderlo de esa manera, porque si no, usted va a mirar dos. Y en el cielo solamente hay un trono, en el que se sienta el principal, y 24 tronos que son de los ancianos. Pero no está el trono del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Porque en sus funciones son ¿qué? Diferentes. Porque están en diferente dimensión, vamos a decirlo así, diferente, están en el cielo. Entonces Nicodemo, vamos a suponer que estuviera David ahí, dice Nicodemo, yo tuve una visión, y que me llevé una sorpresa. Y que yo miré al cielo y miré que el Señor le dijo, ¿a quién? Dijo, a él mismo, pero estaba en la tierra. Dijo mi Señor, ¿a quién? A mi Señor, siéntate ¿a qué? A mi diestra. Y cuando llegó allá, ¿qué? No se sentó, era el mismo. Solamente que en la tierra se vistió ¿de qué? De carne, pero era el mismo. Vamos a ir a Apocalipsis para que vean que es el mismo. En Apocalipsis capítulo 22, creo que es. Vamos para que ustedes vean ahí donde aparece el Padre. Por eso es que tenemos que entender. Y yo estoy predicando desde el punto de vista de Cristo. ¿Ya? Mire lo que dice. ¿Ya? Dice, y oí una gran voz del cielo que 21:3. Puede leerlo, hermano Gilmar. Y oí una gran voz del cielo que decía,
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Por qué dice Dios mismo estará con ellos como su Dios, hermano Mauricio? Hermano Noé, ¿por qué dice y Dios mismo estará con ellos? No tenía que agregar como su Dios, ¿cierto? No tenía que agregar como su Dios. Mire, la única parte visible de Dios es ¿quién? Jesucristo. Vamos a decir, donde recibe adoración, honra y gloria. Pero dice, como su Dios. Porque Dios lo llena ¿qué? Todo. Pero tiene esa manera de decir, bueno, yo he hecho todo, pues voy a participar también, me voy a vestir como... Y entonces voy a hacer al hombre también conforme a mi imagen y semejanza. Pero Dios es ese todo. Y nosotros volvemos un hombre, no debo usar esto, pero nosotros somos uno en Cristo. Por el lado del árbol de la ciencia del bien y el mal, está ahorita, llega el hombre primero ahorita, manosearon la creación de Dios con el ARN mensajero, y entonces hicieron el hombre ¿qué? Transgénico. Después viene el hombre ¿qué? Transhumano, ¿ya? Y después de eso viene el hombre ¿qué? Singular, que pertenece a un todo, pero por el otro lado. ¿Ya? Cuando las personas le coloquen la marca de la bestia, ya los celulares no existirán. Porque todas las mentes de los que reciben la marca de la bestia quedarán conectados al internet y se volverán un todo, pero en el árbol de la ciencia del bien y ¿qué? Del mal. Nosotros somos un todo, pero ¿en dónde? En el árbol de la vida que es en Cristo Jesús, que es la sabiduría de Dios. ¿Sabe? Árbol de vida es al que haya la sabiduría de Dios, en Proverbios 3:18. Entonces, esta es la parte que nosotros debemos de tener en cuenta. Ya me están entendiendo, ¿cierto? Entonces, Satanás quiere llevar a toda la raza humana a esa marca. Por eso es que la bestia le dice a la humanidad, óyeme, hágame una imagen, pero conforme a la imagen de ustedes. Y entonces salen los ¿qué? Los humanoides. ¿Por qué no hacen un humanoide? Ese humanoide tiene que hablar y es el hombre como volviéndose un Dios, creando su propia ¿qué? Imagen y semejanza. Pero al mismo tiempo que hace su imagen y semejanza, recuerde que Satanás le gusta ¿qué? Imitar. Entonces dice, bueno, ya vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza y nosotros vamos a hacer un todo con él. Entonces, por medio de la marca de la bestia, conectan todos los cerebros. Y ya colocaron el primer ¿qué? Microchip en un cerebro. Y solamente él piensa y se mueve todo. Y él está enterado. Él dice, uy, yo tengo que buscar algo y ya. Entera. Y él puede hacer llamadas telefónicas desde el cerebro. Entonces, por eso aparece el metaverso. Y él está formando ahí su ¿qué? Su propio punto. Pero un mundo que tiene la nube ¿en dónde? En Alemania están todos los computadores. Entonces, es una mentira total del diablo. Es una imitación que no es verdadera. Mientras que Dios es otro sistema muy grande, que es el verdadero sistema. Entonces, hasta aquí yo les voy a decir. Por eso es que yo les estoy diciendo, si ustedes saben en dónde viven, de dónde vienen, cómo fueron formados y para dónde vamos, va a ser muy difícil que Satanás los vaya a engañar. Entonces, si usted no sabe ni para dónde van ni de dónde viene, pues Satanás les va a mostrar el pastel mejor. Y usted dice, bueno, como yo no tengo otro, me voy a meter acá. Y entonces nos puede cautivar que la tecnología, porque eso fue, dice que la mujer se quedó mirando y viendo que el árbol eso era agradable, pues ¿qué? Cayó inocentemente, pero fue culpable. Porque ella vio que el árbol era para alcanzar sabiduría y ¿qué? Y conocimiento. Entonces, no, yo me meto acá. ¿Y no llama la atención la tecnología de hoy? Claro, la llama. Por eso cuando llega el hombre singular, eso se le llama new ente, o sea, un nuevo ser. ¿Creado por qué? Por el hombre manoseando la creación de Dios. Entonces ya está ahí todo entendido, ¿cierto? Entonces dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Era el mismo. Pero cuando llega en Apocalipsis dice, y Dios mismo estará con ellos como ¿qué? ¿Cierto? Como su Dios. Porque Dios es el todo. Yo en Dios, hermano Rodrigo, en Dios, yo vivo. Yo me muevo. Y yo en Dios soy. Eso es Hechos
17, 28. Creo que es Hechos 17, 28. Puede buscarlo. Mira, por eso es que es importante tener este conocimiento. Porque si yo en Dios vivo y en Dios me muevo, ya, Hechos 17, 28 creo que es. Sí puede leerlo, hermano Gilmar. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Mire, yo me muevo, hermano Mauricio, hermano Rodrigo, yo me muevo en Dios, vivo en Dios y soy, mi ser viene de Él. Por eso Él es el ser que absoluto y Él es el todo que absoluto y yo soy el relativo. O sea, yo tengo la imagen de ese ser. Entonces, cuando yo esté cuando estemos todos en esa dimensión, todos somos iguales. Por eso es que Jesucristo es el proyecto de Dios. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Claro, porque era el proyecto, pero era el mismo. Pero esa inmensidad de Dios que todo lo llena, tenía tenía un proyecto llamado Jesucristo, que tenía principio y fin, alfa y omega, principio y fin, para rescatar lo que el diablo había engañado por causa de la mentira que produce el pecado. Toda mentira en la mente del hombre es que el efecto es pecado. Toda mentira es pecado. Recuerden eso. Toda mentira es pecado. Por eso es que la justicia se hace ¿con qué? Con la verdad. Ahora, ya nosotros hemos visto eso. Está como su Dios. Ahora, vamos a mirar lo siguiente para que ustedes vean el trono. ¿Quién está ahí sentado? Se puede leer el 4. ¿De qué? De Apocalipsis 21. Enjugará Dios toda lágrima. Yo le estoy diciendo esto porque yo quiero que ustedes adquieran un conocimiento por encima. El libro Apocalipsis es para los cristianos ya. Esto ya no es, pues bueno, te están llevando una bendición también las personas, pero para que se den cuenta que esto no es un asunto sencillo, esto tiene sus cosas profundas. ¿Enjugará Dios qué? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. ¿La muerte existe en cuál? En el cuerpo terrenal animal, ¿cierto? En él existe la muerte. ¿Qué más dice? Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. La lágrima existe en el cuerpo terrenal, ¿ya? Usted no ve un ángel que le sale una lágrima. No existe. Todo esto está en el cuerpo terrenal. ¿Y qué más? No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas que pasaron. Siga leyendo, hermano. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Yo soy el alfa y la omega. ¿Quién es? Jesucristo. El 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero ahora, el 5, ¿qué dijo? ¿Y el que estaba qué? Sentado en el trono. Y el que estaba sentado en el trono, ¿quién es? Yo soy qué. Y el que estaba en el trono, el que dice: yo soy el alfa, la omega, principio y el fin. El mismo Padre. Entonces hay unos que dicen: no, y yo cuando llegue al cielo voy a ver al Padre acá, al Hijo y al Espíritu Santo. No, hermano, Él es el todo. Nosotros somos parte de todo. Y cuando el sabio, voy a decirle así, Juan, el discípulo amado, escribe: y el mismo Dios estará con ellos como su Dios. Es que el mismo Jesucristo, que es Dios, Él se somete a ese todo porque es la manifestación. Y entonces Jesucristo va a ser Dios. Por eso dice en el versículo 7, el que venciere heredará ¿qué? Todas las cosas. Y yo seré su Dios y Él será ¿qué? Mi hijo. Cuando yo mire ese versículo, heredará todas las cosas, el mejor amigo en una sociedad te comparte ¿qué? El 50. Eso es lo justo relativo. Pero cuando dice heredará todas las cosas, es porque yo pertenezco al todo absoluto. Pero yo no soy el todo. Yo formo parte de ese todo. Y por eso es que en Efesios, hermano, por eso es muy importante esto. Uno dice: ¿y eso cómo pasó? Mire, en Efesios, ahí está en Efesios todo. Para que usted se dé cuenta, en Efesios, capítulo, ya,
Vamos a mirar. Capítulo 1 y versículo 23. Vamos a mirar ahí. Pero coloque eso. Vamos a ver. Vamos a mirar desde el 21. Vamos a mirar ahí, que está hablando ya de Cristo. 20. Puede comenzar desde el 20. La cual operó en Cristo. ¿Qué es lo que operó en Cristo? Es lo que tenemos que saber. Según la operación del poder de su fuerza. O sea, el poder de su fuerza. Según la operación del poder de su fuerza. Esto es bien importante que entendamos. ¿La cual operó en qué? En Cristo. ¿Resucitándole de qué? De los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ajá. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo está dentro de nosotros a través de qué? De la singularidad, voy a decirlo así, que no debo decirlo, pero desde el punto de vista del Evangelio. Nosotros nos identificamos con la justicia, con la verdad, con toda esta sabiduría que se revela en donde, en el Evangelio, y que la hemos revelado a nosotros por la fe. ¿Ya? Por la fe que revelamos eso. Entonces, debido a eso, Él viene a ser ¿qué? Aquel que todo lo llena en ¿qué? En todos. Pero para que eso tenga peso, Él tuvo que hacer lo siguiente. Efesios 4:10. ¿Qué dice, hermano Gilmar? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Para llenarlo qué? Todo. Todo. Y si Él lo llena todo, cuando le dijo a Nicodemo, mire, nadie subió sino el que descendió, y el Hijo del Hombre que está en ¿dónde? En el cielo. ¿Era correcto? Sí. ¿Por qué lo llena qué? Ahí dice. Todo. Pero ese todo, cuando Él estaba en la tierra, en su cuerpo, que se va a manifestarse todo, decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Era correcto? ¿Era correcto? Porque era la manifestación de Dios ¿qué? En carne. Por eso es que Jesucristo, ¿quién deja huérfanos? ¿El Hijo o el Padre? El Padre. Y mire lo que dice Cristo. ¿Dónde se recuerdan ese versículo? Vamos a mirar a ver si yo lo encuentro. Vamos a mirar, yo creo que sí lo voy a encontrar. Ya. Capítulo 14 y versículo 18 de Juan. Está hablando de Jesucristo. ¿Ya? Y en el 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré, mire lo que dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Pero el Padre es el mismo, pero Él tenía que hablar así porque estaba que aquí en la tierra manifestado, y esa creación tenía principio y fin, pero Dios no tiene principio y fin. Por eso no es correcto decir que la Virgen María es la Madre de Dios, es la Madre de la manifestación de ese cuerpo, sí, pero no de Dios. O sea, del cuerpo sí, pero Dios, Jesucristo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve, era el mismo Dios. Ahora, sí, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué dice el 18, hermano Gilmar? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Y quién está hablando ahí? Jesucristo. ¿Y cómo Él dice, no os dejaré huérfanos? Es el Padre, ¿sí o no? Por eso Él es Dios. Yo no puedo decir, ni mi papá puede decir, mire, el que me vea, ve a mi papá. Somos dos diferentes. Somos dos diferentes. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso Él es el mismo. Esto es una vez que a mí me dijeron, hermano, explíquenos la Trinidad. Bueno, yo les explico, pero ¿qué es esto? ¿Sí me entiende? Cuando usted no le quita la preeminencia a Dios, entiende este misterio. Pero usted le quita la preeminencia a Dios, que si está aquí, aquí no puede estar, ya dañó la enseñanza. Porque usted volvió a Dios igualito a usted, y nosotros somos en imagen y semejanza igualitos a Dios, en imagen y semejanza, pero no en el todo, no en lo absoluto. Él subió por encima de
todo para llenarlo a qué. Todo. Mire lo que dice, que leímos en Efesios 4:10. Él descendió, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo qué. Todo. ¿Ya? Y luego, para no ir muy lejos, Colosenses 3:11. ¿Qué es? Colosenses 3:11, ¿qué nos dice? ¿Ah? Y revestidos del nuevo. 3:11. Desde el 10, puede leerlo, sí. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Un momentico, recuerda que el versículo que nosotros leímos en Romanos 8:28 decía: a los que antes conoció también los predestinó a que fuesen hechos conforme a qué. Su imagen. A la imagen de su Hijo, para que en todo él tenga preeminencia en todos. Ahora dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va qué. Renovando. O sea que yo me renuevo es con el qué. Conocimiento pleno de Jesucristo, que es el Evangelio. ¿Y qué dice el 11? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ya comprendemos. Entonces aquí hay una singularidad de que Cristo es el todo ¿qué? En todos, pero por el árbol de la vida. Y nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Y yo pertenezco a ese todo, tú perteneces a ese todo, perdona que me puse en primer lugar. Ustedes pertenecen a ese todo, sí. Si ustedes se van renovando conforme a la imagen que creo que fue Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno de Cristo. En quienes están escondidos todos los tesoros del conocimiento y todas las riquezas de todo este sistema. Por eso es que nosotros cuando oímos algo, entra en nuestro oído y de ahí para allá se forman que corrientes eléctricas, pero todas las palabras de Cristo son que espíritu y son que son vida. Entonces en nosotros, en nuestro cerebro, que muchos dicen que es un disco duro como una computadora, se está formando ese nuevo ser que se va renovando. ¿Con qué? Con conocimiento, hermano Mauricio. ¿De quién? De Él, de Jesucristo. Y se va renovando y se está formando un ser, cuerpo celestial, conforme a la imagen semejanza del que lo creó, para que en Él tenga que la preeminencia. Entonces cuando Dios dice, a los que antes conoció los predestinó que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ya está ahí. Y ahí viene la simiente de la mujer, que es Jesucristo. Y está la simiente de la serpiente, que es los que van al hombre singular, que primero los vuelven que transgénicos por el ARN mensajero, porque les da una capacidad para que eso, aunque eso trae más problemas porque descuadraron todo eso ya, pero después de eso viene el transhumano, y después el transhumanismo, y después viene eso, la singularidad. Así que el asunto no está fácil, pero si usted conoce de dónde viene y para dónde va, sabe. Pero Satanás quiere dañar eso. Entonces, ya usted sabe que el que estaba sentado en el trono, ¿quién es? Jesucristo. ¿Cuántos tronos hay allá? 1 y 24 ancianos. ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está el trono del Hijo? ¿Dónde está el trono del Espíritu Santo? 3 tronos, no. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, a los que antes predestinó, a estos también, ¿qué? Ahora viene, ¿cómo era Jesucristo antes de todas las cosas que el mundo fuese? Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que ¿qué? Que el mundo fuese. Moisés le dice a Moisés, muéstrame qué. Moisés le dice, muéstrame tu gloria. No hay hombre que me mire a mí y viva. Dice, pero bueno, te voy a meter una endija y yo voy a pasar todo mi bien. ¿Ya? Todo mi bien. Usted sabe que el bien es el efecto de ¿qué? De la verdad. Y podrás ver mi espalda, pero no podrás ver mi rostro. Entonces la gloria es eso. ¿Cómo Albert Einstein consiguió pasar la materia a quién? A energía. ¿Cómo Dios logra, ya, que se forme un cuerpo conforme a la imagen y semejanza? ¿Cómo pasan los átomos a pura luz?
Por eso es que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Ya? Y luego en el 4 dice, en él estaba la vida y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. La luz de los hombres. ¿Por qué se habla de la luz? La luz es ¿qué? La enseñanza. Y dice, el Dios de este siglo, primera de 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo secó ¿qué? El entendimiento, para que no resplandezca la luz, para que no entiendan, para que no comprendan la luz. La enseñanza de ¿qué? Del Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? La gloria de Cristo. ¿Y la gloria de Cristo qué es? La imagen de Dios. ¿Por qué Satanás no quiere que se predique el Evangelio? ¿Por qué Satanás mantiene metiendo la cucharada ahí para que hablen de otras cosas menos del Evangelio? Porque es que el Evangelio es el único programa, hermano Rodrigo, que forma en ti y en mí una imagen conforme a La qué? imagen de Dios. Imagen y semejanza de Dios. El Evangelio puro. Por eso yo no puedo mezclar el Evangelio. Yo ya sé quién es el Padre, yo ya sé quién es el Hijo, ya sé quién es el Espíritu Santo. Es el mismo todo. Solamente que es Padre, ¿por qué? Porque engendra. Porque cuando aparece el Padre, en el Antiguo Testamento le decían Padre a Dios. No, Dios. No, aparece cuando se engendra y aparece cuando Jesucristo. Pero es el mismo que vio Moisés. Y ahora, para finalizar, ¿quién es el primero? Si es Jehová o si es Jesucristo. Vamos a ir a Apocalipsis 1:17, ¿qué dice? Y no alcancé a dar la enseñanza que yo quería. No alcancé. Apocalipsis 1:17, ¿qué dice, hermano Yelmar? Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y el último. Eso es Jesucristo, ¿cierto? El primero y último. Pero ahora vamos a ir a Isaías 44:6. ¿Qué dice Isaías 44:6? Mire, para que oigamos lo que dice ahora Jehová. Porque Jesucristo ha dicho, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, ¿sí? Entonces uno dice, allá hay dos. En funciones sí, en operaciones sí. O sea, son eso. Pero en existencia, en ser, solo es uno. Yo quiero que entiendan eso. Mire, ¿qué dice ahí? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahora, si fueran diferentes Jehová y Jesucristo, uno de los dos estaría, ¿qué, hermano, mintiendo? ¿Y alguien puede decir que Cristo miente? No. Y entonces, si ni Cristo miente y si ni Jehová miente, ¿qué camino me queda, hermano Rodrigo? Si Jesucristo no miente y ni Jehová miente, ¿qué camino me queda? Que es el mismo. Eso es todo. No me queda. ¿Cuál otro camino? Dígame tal vez. Porque Jesucristo no miente y dice que es el primero y último. Y Jehová también dice, yo soy primero y último. Y fuera de mí no hay quien salve. Y Jesucristo dice, el que creyere en mí y fuere bautizado, este será salvo. Entonces, si los dos son diferentes, uno de los dos está mintiendo. Pero si ninguno de los dos está mintiendo, me queda un solo camino, que es, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo es el mismo. Por eso dijo mi Señor a qué. A mi Señor. ¿Y cuántos señores hay? Uno. Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Ahora, ¿todos ya saben todo esto? Ahora díganme en algo. A Jesucristo se debe aceptar. A Cristo, hermano Mauricio, a Jesús y Rodrigo, a Cristo se debe aceptar en un 99%, 80% o en un 100%. ¿Qué dice? 100%, ok. Si yo en el nombre de Jesús echo fuera demonios, en nombre de Jesús hay sanidades, y utilizo el nombre de Jesús en todo, y cuando me van a bautizar, hermano Mauricio, hermano Rodrigo, no me invocan el nombre de Jesús, ¿yo puedo decir que he aceptado a Cristo en todas las áreas de mi vida cristiana? No, porque no lo invocaron. Y mire lo que dice Hechos 4:6.
Porque en ningún otro nombre hay salvación. ¿Ya? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que podamos ser que salvos. Por eso es que los apóstoles bautizaron en el nombre de ¿qué? Del Padre, del Hijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que corresponde a un misterio, y ellos lo resolvieron ese misterio y dijeron: Dios los bautizó en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. La Biblia no se contradice. Alguien me dijo a mí: hermano Henry, es que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es un error. Y yo le dije: ¿quién dijo eso? No, pues yo lo digo, pero ¿quién dijo ir y hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Y Jesucristo hablaba ¿por qué? Por parábolas y ¿por qué? Misterios. Y entonces Mateo capítulo 13, ¿a quiénes le fue revelados los misterios? Mateo capítulo 13, vamos a mirar. Mateo 13, perdón. Mire, aquí está, Mateo 13, versículo 10. ¿Qué dice, hermano Gilmar? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A vosotros les he dado a saber qué, Rodrigo, los qué. Misterios del reino. Quedaron todos los misterios, ¿cierto? Porque dice los misterios, es plural. Todos los misterios le fueron ¿a quiénes? A los apóstoles, ¿cierto? Entonces, Jesucristo dice: vayan y hagan discípulos en Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un misterio. Ese es un misterio. Entonces, vamos a mirar Hechos 2:38. Porque a los apóstoles les fue revelado que los misterios. Hechos 2:38. Hechos 2:38. ¿Qué nos dice Hechos 2:38? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué Pedro dice: bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de quién? De Jesucristo. Si él le había dicho: hagan discípulos bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo es un misterio en quien están escondidos todas las riquezas del conocimiento, Colosenses 2:2. Pero entonces a ellos les fue revelado este misterio. Ellos entendieron lo que estamos entendiendo hoy, que era uno solo, y ese proyecto se llama ¿qué? Jesucristo. Y en ese nombre nosotros somos bautizados, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podemos ser salvos. ¿Rodrigo ha sido bautizado en ese nombre? No. ¿En el nombre de Jesús? ¿O en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque ahí esa es la diferencia. Ahora, ¿está mal el bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? ¿Es un error? No. Es un bautismo sin la revelación. ¿Cuál fue la enseñanza? Yo en Efesios 1:17, Pablo, yo no ceso de orar a Dios para que os dé espíritu de sabiduría y de ¿qué? Revelación. En el conocimiento de ¿quién? De Jesucristo. Cuando usted fue bautizado en la iglesia, hay una iglesia que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese no es un error. Los que me están oyendo en los dientes, eso no es un error. Es un bautismo sin la revelación en el conocimiento de ¿quién? De Jesucristo. Pero ya con la revelación es en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Ahora, le voy a decir, ¿quién es la que acepta al esposo en todas las áreas de su vida? Su esposa, ¿cierto? ¿Y lleva qué? Su nombre. ¿Y quiénes son los invitados a las bodas del Cordero? Todos los invitados no son la esposa, son los invitados a la cena. Entonces, eso es lo que pasa. Todos los que han sido bautizados en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo son invitados ¿a qué? A la cena. Pero la que lleva el nombre es ¿qué? Su esposa. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y ¿qué? Resplandeciente. Porque aceptó el nombre ¿en qué? ¿En 100% o 99%? ¿Y si no lo recibimos en el bautismo? Entonces, el paso del bautismo en el nombre de Jesucristo es un paso que importantísimo para ser que la esposa de ¿quién? De Cristo.
Piénsenlo bien. ¿Usted cree que ese paso es importante darlo? ¿Qué dice Mauricio? Definitivo. Definitivo. ¿Qué dice Rodrigo? Sí, porque la mayoría, por eso es que dice, el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto. Y acá yo les he mostrado, para concluir esto, mire todas las vueltas que he tenido que hacer. Y le estoy diciendo, y mira, ahora voy a decir algo. Sería que Jesucristo cuando vio a Pedro bautizando en el nombre de Jesucristo, dijo, pero Pedro, otra vez sorprendió. Le dije que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿usted cree que Jesucristo estaba de acuerdo que fuera bautizado en el nombre de Jesucristo? La cita bíblica. Libro de los Hechos, capítulo 22, vamos a ver, y versículo dice, y versículo 12, puede leerlo, hermano Gilmar. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. O su nombre. El 14, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozca ¿qué? Su voluntad, y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando ¿qué? Su nombre. Y fue en el nombre de Jesucristo. Y era haciendo la voluntad de ¿quién? De Jesucristo. Ahora, ¿el Espíritu Santo está de acuerdo con este bautismo en el nombre de Jesucristo? Sí. Hermano Rodrigo, Hechos capítulo 10, versículo 43. Hechos 10, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a mirar capítulo 10 y ahora el versículo 25, hermano Gilmar, por favor. Entonces los discípulos, tomando de noche, le bajaron por el muro. Un momentico, espérate. No, ese es el me equivoqué yo. 10:25. 10:25, sí. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. Ok, entonces aquí es porque también se dice, no, es que ese bautismo en el nombre de Jesucristo es únicamente para los judíos, pero para los gentiles es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí Pablo está visitando Cornelio, que es un ¿qué? Gentil. Era de la guardia, yo no sé qué, italiana. Ahora mire lo que dice. Ya, el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Punto. Si yo le digo al hermano Rodrigo y al hermano Mauricio, hermano Rodrigo, Mauricio, es que el bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo es para los gentiles, pero en el nombre de Jesucristo es para los apóstoles, porque eso se dice. ¿Dios ahí hace acepción de personas? Sí. Si hace, unos tienen que ser bautizados en el nombre del Padre y del Espíritu y otros tienen que ser bautizados. ¿Dios hace acepción de personas? No. Los hombres somos los que hacemos. Porque de todas maneras, por hacer eso y no aceptar a Cristo en todas las dimensiones, no llegamos a ser que la esposa. Pero Dios quiere que todos entendamos eso. Pero es que ese es un misterio, que es todos los misterios le fueron revelados a quienes, hermano Rodrigo. Ya leímos en la Biblia, a sus discípulos, a sus apóstoles. Por eso Pedro dice en el nombre de Jesucristo, pero vamos a mirar a ver cómo le va. Ahora, ya sabemos que Saulo de Tarso fue bautizado en ¿qué? En nombre de Jesucristo, y que era la voluntad de Dios, para que oyera la voluntad de Dios y que oyera la voz de su boca. Ahora, vamos a mirar cómo le va ahora con acá al apóstol Pedro con estos gentiles. ¿Qué dice ahí? Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace que justicia, el 35. El 36. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ahora, lea el versículo 41. ¿Ya? Y hasta que lleguemos donde desciende el Espíritu Santo sobre todos. Okay.
no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de Esos los son muertos. testigos presenciales, a los que comimos y bebimos con él después de resucitado. Esos son los testigos presenciales. El 44. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Sobre todo los que oían el discurso, judíos o gentiles. 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 ¿Y los fieles qué? De la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿quién le puso el sello a esos gentiles? El mismo Espíritu Santo. Pues se fueron sellados. Y entonces el 48, ¿qué dice? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces el bautismo en el nombre del Señor Jesús es un bautismo que ya tiene que revelación del misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ustedes deseen, con mucho gusto, los bautizamos. Antes de que te vayas para Canadá. Porque esto es, ya por eso yo les explico esto, está aprobado por Jesucristo, por el Espíritu Santo, y a los apóstoles les fue revelado que el misterio del Padre. Ahora, ¿cómo llamamos a lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo bíblicamente? ¿Lo podemos llamar Trinidad o lo podemos llamar misterio de Dios? Colosenses 2.2, vamos a Colosenses 2.2. ¿Qué nos dice Colosenses 2.2? ¿Cómo lo llamamos? Los dos, puede leerlo. Para que sean consolados sus corazones. ¿Qué más? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. De Dios, el Padre. ¿Quién engendró a Jesucristo? El Espíritu Santo, el Padre. Y de Cristo, que es el Hijo. Dios, Padre, el Espíritu Santo, Padre y Cristo, que es Hijo. Ahora, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de qué? Y del conocimiento. Y esto yo lo digo para algo. Para que nadie os engañe con palabras que persuasivas. Ya, hasta ahí todo captado. Entonces, hermanos, ahí ustedes pueden ver eso. Entonces, ahora ya, Jesucristo es el mismo, es el todo, es el mismo Jehová y es el mismo que Jesucristo. Y él vino y se manifestó en carne para pagar la deuda a la justicia, la deuda de nosotros. Por eso el que murió en la cruz del Calvario es quien, Jesucristo. Ahora, si usted recibe a Cristo es invocado su nombre, ¿ya? Por ahí hay un versículo que dice, sobre los cuales fue invocado mi nombre, ¿ya? Usted pasa a ser todo, si eres fiel, recuerden que eso es, la fidelidad está de por medio. Si eres fiel, pasa a ser invitado a esto. Apocalipsis capítulo 19 y versículo 7. ¿Qué dice? Apocalipsis 19, 7, ¿qué dice? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Gocémonos y alegrémonos porque han llegado ¿qué? Las bodas del Cordero y su esposa se ha ¿qué? Preparado. ¿Qué hace la esposa? Recibe a Cristo ¿en qué? En todas las áreas de su vida, incluido el bautismo y todo. ¿Y qué sigue diciendo? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, porque es una boda, ¿cierto? Gocémonos y alegremos porque ha llegado que las bodas del Cordero. Pero además de eso hay ¿qué? Invitados. ¿Y qué dice el 9? Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Eso es diferente, a la cena. Cuando yo voy al matrimonio, la mujer va a las bodas y participa de la cena. Pero los invitados únicamente participan de qué? De la fiesta, nada más de la cena. Pero los que van a disfrutar son los dos. Por eso es que Jesucristo
dice, en la última oración dice, Padre, yo te pido que así, como tú estás en mí, que yo también esté en ellos, perfectos en qué, en unidad. Y les he dado tu gloria, ¿ya? Y la gloria que es el Evangelio, 2 Corintios 4:4, para que no les resplandecer, para que no entiendan que la luz, la enseñanza de qué, del Evangelio. Ya usted me entiende todo esto, ¿cierto? Cuando digo luz, que es Proverbios 6:23, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, ¿correcto? Entonces, para que no la enseñanza de qué, del Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Todo lo que salió de los labios de Jesucristo y todo lo de Génesis, Apocalipsis, que esté de acuerdo a ese Evangelio. Y ese Evangelio que dice, de la gloria de Cristo. O sea, con el Evangelio nosotros nos llenamos, por eso dice, de gloria en gloria, hasta que nuestro espíritu se va renovando, porque es de conocimiento en conocimiento. Eso es gloria. Entra la gloria de Dios en nosotros, y esa gloria es para que se forme en nosotros ese nuevo ser conforme a la imagen y semejanza de quién, de Dios, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ahí está en 2 Corintios 4:4, que es la imagen de Dios. Entonces, a los que antes Él conoció, a estos también que llamó, y los predestinó a que fuesen hechos conforme a la imagen del que lo creó, para que el Hijo tenga la preeminencia en todo. Bueno, yo sé que como que les ha movido esa enseñanza el cerebro. Entonces, hermanos, después hablamos. El tiempo es apremiante. Y esto es para tener una conciencia. Dice, lava tus pecados invocando ¿qué? Su nombre. Su nombre en el bautismo. Vamos a las 6 de la mañana ahí en el mar y ahí los bautizamos, hermano Rodrigo y hermano Mauricio. Amén. Ustedes me dicen. Entonces, hermanos, ya sabiendo esto, llegamos al último versículo y es Juan 1 al 4, y ahí terminamos, y quedé en la tercera parte de la enseñanza porque me fui por otro lado, pero tenía que echar la red hoy. Tenía que echar la red y hoy se me escaparon los otros. Se me escaparon los otros hermanos que no vinieron, se me fueron para Naples, pero bueno, ya llegan muy pronto. Ok, ¿cómo nos dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Y la vida era qué? La luz de los hombres. ¿Y la luz de la enseñanza de qué? Del Evangelio. ¿Y esa es la vida de qué? De los hombres. Bienvenidos a la mente de Cristo y al reino de Dios que entre nosotros está. Así como una semilla es el reino de Dios que cae en la tierra, pero esa semilla tiene todo ¿qué? El ADN para que sea un árbol frondoso. Así es el reino de Dios. ¿Y cuál es el ADN? Todo este programa está en el Evangelio, hermano Noé. Identifiquémonos con la mente de Cristo y con su Evangelio. Y obtengamos los misterios revelados, los que obtuvieron ¿qué? Los apóstoles. Pero alguien se bautizó en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, eso no es un error, porque eso lo dijo ¿quién? Jesucristo. Pero por eso Cristo le dice, ¿y usted por qué ahí les hablan por parábolas? Bueno, para que no entiendan esa parte, pero a vosotros es revelado que los misterios para que entiendan, porque es que todo no puede ser cacique. Todo tiene que haber en las bodas y los invitados, pero están todos en el reino de los cielos. Por eso hay una teocracia en Dios. Están ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Y están los 4 seres vivientes. Entonces, hermanos, bienvenidos a este conocimiento pleno. Porque se va renovando conforme a la imagen de lo que los creó hasta el conocimiento ¿qué? Eso lo dice. ¿Y cuál es el conocimiento pleno que nosotros perseguimos? Teología 1, teología 2, teología 3, no. Hermenéutica 1, hermenéutica 2 o qué. O homilética, no. Lo que nosotros perseguimos es la mente de Cristo. Que cuando usted hable,
digan como decían de los apóstoles. Y les oían hablar los apóstoles y decían, estos aprendieron a hablar así porque es que han estado con quién, con Cristo. Amén. Amén. Oremos todos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque estos tesoros, estos conocimientos tan grandes de los sabios, a ti le ha placido revelarnos a nosotros que somos niños. Gracias, Señor, por el hermano Mauricio, por el hermano Rodrigo y por todos los que están en esta sala de conferencias y por todos los hermanos que estuvieron comunicados directamente con esta enseñanza y por los hermanos que mirarán en diferido. Padre Celestial, que esta obra siga adelante, porque no son mis palabras, son las tuyas. Y Señor, yo confío totalmente, no tengo ninguna duda, porque tú dices que la palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para lo cual fue enviada. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un saludo especial para los hermanos en